Bueno, hoy continuamos. Vamos a continuar explorando la última parte del capítulo 2 del libro de Isaías. Esta ocasión irá del versículo 12 al 22 y nuevamente bajo este título, Juicio y Exaltación o Juicio Litúrgico, como habíamos dicho la semana pasada. En un sentido, el tema que está abordando Isaías prosigue, solo está detallando, ampliando, expandiendo ah, lo dicho previamente. Así que voy a proceder a dar lectura al texto que estaremos, perdón, es la referencia aquí es del 12 al 22. Ah, Voy a dar lectura al texto que estaremos explorando. Ustedes pueden seguirme con la traducción que les resulte más familiar. Y bueno, Isaías 2 del 12 al 22 en esta traducción que les ofrezco. Dice así, pues un día por Yahvé Tsebaot habrá contra todo arrogante y quien se exalta, y contra todo quien se eleva por sí mismo y bajo, y contra todos los cedros del Líbano, los que se exaltan y los que se elevan por sí mismos, y contra todos los robles del Basán, y contra todas las montañas, las que se exaltan, y contra todas las colinas, las que se elevan por sí mismas, y contra toda torre alta, y contra toda muralla inaccesible, y contra todos los navíos de Tarsis, y contra todas las embarcaciones pequeñas placenteras. 2:17. Y será empequeñecida la arrogancia del ser humano, y será rebajada la altivez de los hombres, y será exaltado Yahvé por solo él en ese día. 2:18. Y los ídolos insignificantes en su totalidad dejarán de existir y entrarán en las cuevas de las rocas y en los hoyos del suelo, de delante de la presencia del terror de Yahvé y de la majestad de él, al levantarse él para aterrar la tierra. 2:20. En ese día echará el ser humano a los ídolos insignificantes de plata de él y a los ídolos insignificantes de oro de él, los cuales hicieron para él, para postrarse ante ellos, a las musarañas y a los murciélagos, para venir o para entrar en las grietas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos, de delante de la presencia, o perdón, de la presencia del terror de Yahvé, del esplendor de la majestad de él, al levantarse él para aterrar la tierra. Cesen por ustedes mismos del ser humano cuyo respiro o aliento en la nariz o rostro de él, pues ¿de qué manera se considera o se estima él? Bueno, hasta aquí nuestro texto. Ah, Leímos del versículo 12 al 22 del capítulo 2. ah, y uno de los temas que afloran, que asoman en este texto que acabamos de leer, tiene que ver con el cedro, el famoso cedro del Líbano. Bueno, en su edición del mayo-junio del año 2013 de esta revista especializada de arqueología bíblica, uno de los artículos, no el artículo de portada, pero uno de los artículos secundarios, abordaba este tema de los cedros del Líbano, los cedros del Líbano. Y el autor de este artículo comenta lo siguiente. Estos son unos extractos de este artículo desde una perspectiva arqueológica. Dice así, Israel, se refiere a entonces como ahora, estaba desprovista de recursos naturales. Como la antigua broma dice, si solo Moisés hubiese virado a la derecha en vez de a la izquierda, Israel pudo haber tenido petróleo, ¿verdad? Esa alusión es que si recordamos cuando van de la península del Sinaí hacia el territorio, hacia el Levante, hacia Canaán, ese es el punto, ¿verdad? Si se hubieran virado a la derecha, se hubieran ido a la bota arábiga, ¿verdad? Ahí donde hoy están los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, ahí donde abunda el petróleo. Esa es la referencia a esa broma. Dice, Israel también carece de fuentes de madera necesaria
en tiempos antiguos para la construcción de importantes edificios como palacios y templos. Quizá la fuente más importante de madera para estos fines fue el famoso cedro del Líbano. Y viene ahí su nombre en latín, así creo que se conoce este tipo de árbol, Cedrus libani. Bueno, la palabra hebrea usualmente traducida cedro es eres, eres con Z, y aparece en la Biblia más de 70 ocasiones. David utilizó cedro en su palacio y este le fue proporcionado por el monarca fenicio Hiram de Tiro. Y ahí están las referencias. Y en efecto, en 2 Samuel 5:11, Primera de Crónicas 14:1 estipula eso. La Biblia se refiere al palacio como una casa de cedro. Así aparece en Primera de Crónicas 17:1. Además, dice el artículo, no es sorpresa que los filisteos, es decir, los vecinos al oeste de Israel, no es una sorpresa que los filisteos también utilizaran cedro del Líbano. Dos pedazos de madera o de leña, pudiéramos decir, fueron excavados en el templo filistino en Tel Casile, en la moderna Tel Aviv. Esta es una ciudad en el moderno Estado de Israel. Uno procedía del vestíbulo o atrio o portal a la entrada del templo y otro probablemente de los restos de un pilar de madera procedía del salón principal. En las imágenes a la derecha de esta filmina pueden ver una típica imagen del cedro, el famoso cedro del Líbano. ah, y en la foto inferior, justamente esta excavación a la que se refiere aquí, en la moderna Tel Aviv, esta excavación de un templo filisteo. Y ahí se recuperaron estos extractos, estas porciones, digamos, estos pedazos de madera que eran cedro de entonces. Otros extractos de este artículo dice lo siguiente: los egipcios también estaban interesados en el cedro del Líbano, puesto que el valle del Nilo, carecía, como Israel, de árboles adecuados para madera. O sea, madera adecuada para construcción de muebles o edificios. En Egipto, el cedro fue utilizado por carpinteros de sarcófagos y otros accesorios mortuarios para la familia real y los nobles, mientras que su resina, la resina del cedro, fue empleada para la momificación. De hecho, en la foto superior que aparece en este artículo, se ve una imagen del sarcófago del faraón Ramsés II, presumiblemente el contemporáneo de Moisés, del faraón que leemos en los relatos del Éxodo con el que interactúa Moisés. Esa es una parte de su sarcófago, una imagen de su sarcófago, labrado con madera de cedro, ¿no? De cedro. Ahí está intacto. Ah, bueno, continúo con el artículo. Dice, la embarcación de Keops, y esa es la manera de producir, que data de más de bueno, del año 2550 antes de Cristo. O sea, ya han pasado por lo menos 4 milenios, probablemente. La embarcación de Keops, descubierto debajo de la gran pirámide de Giza, esa pirámide donde se ve como un rostro humano con forma o cuerpo de león, ¿sí? Quizás recuerden esa, es una imagen muy conocida. Bueno, en el sótano de esa, o debajo de esa gran pirámide, fue descubierto esta embarcación, que así se llama, de Keops. ah, 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 y fue hecha esta embarcación principalmente de cedro del Líbano. De hecho, la imagen que ven en la foto inferior corresponde a esa embarcación que se recuperó. La mayoría de ella está construida del cedro del Líbano. Estamos hablando de más de 4000 años de antigüedad de una pieza, y ahí está. Y dice así el artículo, bueno, las 4 embarcaciones pequeñas enterradas en la pirámide del faraón Sesostris el tercero, que murió en el 1859 antes de Cristo, o sea, hace casi 4 milenios, fueron construidas únicamente por cedro de Líbano, o sea, este es su nombre en latín, la Cedrus libani. Cedrus libani es en verdad una madera extraordinaria que fue altamente apreciada por su elevada calidad y aroma placentero. El aroma ha sido preservado en madera hallada en material arqueológico enterrado con miles de años de antigüedad. Es también una madera durable, como las muestras arqueológicas lo ilustran,
y resiste la descomposición y los insectos, ¿no? O sea, ahí están estos artefactos arqueológicos que se han recuperado y casi lucen intactos, ¿no? Esta madera es extraordinaria, por así decirlo, ¿no? Así que ese es el famosísimo cedro del Líbano, del que hay algunas referencias a lo largo del texto de Isaías, como el que nos ocupa hoy en particular. Bueno, habiendo dicho eso, bueno, finalmente solo remato con este último punto de este artículo. Hoy día, el árbol de cedro crece de un modo nativo, o sea, de ahí surge. Hoy día podemos encontrar otras variantes de cedro en otras partes del mundo. Quizá en México se cultive, quizá no estoy seguro, pero en algunas partes de Estados Unidos se cultiva. Pero aquí habla de el cedro, digamos, original, por decirlo así, ¿eh? El cedro nativo, el cedro original, hoy día crece de un modo nativo principalmente en el Líbano, el país del Líbano, el moderno país del Líbano, en Turquía y en Chipre, pero también en el noroeste de Siria. Y en el mapa al lado de este texto pueden ver las zonas en verdes donde principalmente crece, florece, si me permiten decirlo así, este famosísimo árbol, el cedro del Líbano. Ah, en el límite al sur del área de su distribución se acerca a la parte norte del moderno Estado de Israel, ¿verdad? En la- en el mapa, en la porción final, se alcanza a ver la frontera del Líbano y después al sur de Siria y del Líbano está el moderno Estado de Israel, pero no llega, no alcanza a llegar allí el árbol, digamos, el florecimiento del árbol. Am, y desde luego el Líbano es el cedro, perdón, es el símbolo nacional del Líbano, ¿eh? Si recordamos la bandera del Líbano, dos franjas rojas y en medio tiene su escudo, como diríamos aquí, es justamente un cedro, un cedro. Bueno, esto es lo que quería destacar, atraer su atención a este artículo de esta revista especializada, solo para ver, ¿verdad? Lo valioso, lo apreciable que era el Líbano por todo lo que hemos visto, ¿ah? Lo perdurable, lo durable, lo resistente, incluso su aroma, su fragancia. Bueno, habiendo dicho eso, rápidamente reiteramos, estamos explorando, leyendo un texto que data del siglo octavo antes de Cristo. Estas son las coordenadas que nos da el autor en la primera línea. Es Isaías 1:1, nos ubica en el tiempo y en el espacio. En esta zona del mundo, el antiguo cercano oriente, Isaías vivió en el Levante, pero tiene referencia en su texto, se refiere a las naciones. Las naciones de entonces se hallaban en esa zona de la Mesopotamia, de Egipto, de la Anatolia. Ese era el mundo que le tocó vivir a Isaías en el siglo octavo. Y en ese siglo, en ese tiempo, particularmente en el tiempo de Isaías, era el imperio neosirio el que impuso términos y condiciones en esa región del mundo. Bueno, hemos visto ya dos porciones del capítulo 2. Este capítulo 2 que nos ocupa inicia, como en su momento vimos, un nuevo bloque, una nueva sección. El título del versículo 1 del capítulo 2 denota eso, está inaugurando un nuevo segmento en el texto mismo. Y vimos que en su primera porción hay esta convocatoria global, universal, casi cósmica, ¿no? Y se invita a todas las naciones, ninguna queda excluida. Todas las naciones, ¿no? En su tiempo como hoy día, todas las naciones, las gentes, se les invita a venir a ese encuentro con Yahvé, Dios, el Creador y también el Liberador, el Redentor. Ah, 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 y, eh, y, y claro, ¿qué ocurriría en ese encuentro? Brevemente describe el profeta allí en la cima de la montaña cómo fue la experiencia de Moisés, ¿no? Este encuentro está modelado en la experiencia previa de Moisés, que también sube a una montaña y ahí se encuentra con Yahvé Dios y ahí recibe enseñanza, instrucción. La Torah es el vocablo. También hay palabra de Yahvé, quizá con esa connotación profética. También hay justicia y también juicio, ¿no? Juicio. Ah, y una de las implicaciones que destaca el profeta de ese encuentro de las naciones con Yahvé o de las gentes o pueblos con Yahvé es que, por ejemplo, iban a desprenderse de esta actitud bélica, ¿verdad? Las espadas y las lanzas iban a dar lugar a utensilios
para cultivar la tierra, para labrar la tierra. Ese es lo primero que vimos en esa porción de Isaías 2. Ese es el primer punto. Y la semana pasada decíamos de esa convocatoria, hubo una nación que levantó la mano, dijo, sí, nosotros vamos, ¿ah? Estoy más o menos parafraseando, y va, pero esa nación la describe el profeta, hace un diagnóstico de ella, el profeta hace un diagnóstico de sus contemporáneos, porque esa nación es la así llamada casa de Jacob, ¿verdad? Los descendientes de Israel, y destaca cuatro aspectos, ¿verdad? Hace un diagnóstico y destaca cuatro aspectos de la condición de sus contemporáneos. La primera dice es que sus contemporáneos, ellos han sucumbido, han escuchado, han prestado atención a estas voces alrededor de ellos, ¿verdad? Tanto los vecinos del este como los vecinos del oeste, especialmente esta perspectiva, ¿verdad? Esta perspectiva del presente y porvenir, han escuchado eso, lo han aceptado, lo han internalizado. Así que ese es un aspecto. El otro es que han sucumbido al materialismo, consumismo de entonces. Oro, plata, decía, y había esa advertencia tiempo atrás, ¿eh? No sea que te acumules todo esto y te olvides de Yahvé, Dios, tu creador y tu liberador o redentor, ¿eh? Otro era estos símbolos de poder, ¿verdad? En la medida en que se acumula algo, se portan estos símbolos de poder. En eso se descansa, en eso se confía, eso se vuelve en la fuente de nuestra seguridad hasta cierto punto, pero todo eso es consecuencia finalmente de la idolatría, de una errónea eh, entendimiento de quién es Dios, el creador y redentor. Habían faltado a los términos esenciales del pacto. Éxodo 20, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una relación exclusiva. No hay lugar para ninguna otra deidad, y por lo tanto se exige una lealtad y fidelidad exclusiva, valga la redundancia. Así que todo esto es consecuencia de aquello, esa errónea perspectiva. Por lo tanto, dieron paso al culto de otras deidades, de otros ídolos, que el texto dice, ellos mismos hicieron, labraron, forjaron, ¿no? Con sus manos. Así que esos son los dos aspectos que hemos visto previamente. Y ahora el profeta continúa, sigue elaborando, sigue expandiendo este punto. Así que decía, sigue este tema del juicio y a la vez exaltación, o el juicio como un acto litúrgico, ¿va? Es el juicio donde uno tiene que humillarse ante el Señor, pero al mismo tiempo el Señor es exaltado. Y eso nuevamente resalta en esta porción que estaremos viendo. Y lo primero que vamos a destacar de esta porción final del capítulo 2 es que no hay lugar para la altivez de cualquier criatura o creación humana. Así lo dice el profeta, comenzando en el versículo 12, dice, pues un día por Yahvé, eh, un día por Yahvé Sebaot, habrá. Y observen cómo, especialmente esto se aprecia más en el texto hebreo, cómo se puntea cada una de estas, digamos, categorías, si me permiten decirlo así, de todo aquello contra lo que viene el juicio de Dios. Observen cómo se repite esa frase, contra todo, contra todo, contra todos, contra todas, contra todas, contra toda, contra toda, contra todos, contra todos, ¿eh? Es decir, todo lo que cada uno de esos elementos representa, es un representante de esa categoría, pero dice contra todos ellos, ¿verdad? Contra todos. Una y otra vez, eso se aprecia más en el texto en hebreo. Debo decir que el texto de Isaías, hago un breve paréntesis, el texto de Isaías es más una suerte de poesía. Ese es el tipo de literatura que estamos leyendo. Es un poesía, es un poema extenso, amplio, más que prosa, ¿verdad? Más que una narrativa, como hemos visto otros textos del Antiguo Testamento, aquí estamos leyendo poesía. Así que cada domingo estamos leyendo poesía en un sentido, ¿ah? Y eso, créanme, la traducción de un poema se complica, ¿verdad? Se complica, es más exigente en vez de la prosa de una narrativa, ¿ah? Cuando nos cuentan algo, nos describen algo, fluye con más.
naturalidad, si se quiere, el texto, por aquí es un poema, y hay que estar atento en donde se hace el corte de la frase, de la expresión, y de ahí que ayuda mucho a puntear y así deliberante se los ofrezco a ustedes. Porque no sé si en sus traducciones se detalle así, ¿verdad? El contra todo, el contra todo, el contra todo, ¿verdad? Pero esto aprecia, bueno, este arreglo, espero ayude a apreciar mejor los puntos que quiere destacar el texto. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos, pues dice, pues por un día, un día, y quizá recordar esta expresión en los días finales, así decía en 2:1, 2:2, ¿no? Y esta expresión de un día, así concluyó el versículo 11 y hoy estamos retomando el 12 y lo único que quiero destacar, ¿ah? El profeta Isaías en su mensaje tiene este horizonte en el mediano y largo plazo, ¿ah? En el porvenir. Y esto es una característica peculiar de la literatura profética en el texto bíblico. Por ejemplo, en el siglo X, si uno lee Primera de Reyes 13:22, ahí tenemos a una persona que se le describe como hombre de Dios, ¿ah? Este hombre de Dios era una suerte de mote, de apodo, de referencia a alguien que ejercía de profeta, ¿verdad? Que mediaba una voz, recibía un mensaje de Yahvé Dios y lo comunicaba a su remitente en particular o sus contemporáneos en general, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Elías, varias veces se le describe así, hombre de Dios, ¿verdad? Pero es un profeta, es un profeta. Bueno, en Primera de Reyes 13:2, este es un hombre de Dios anónimo, no se nos da el nombre, pero él dice que algo va a pasar, algo va a ocurrir. Cuando nazca y crezca y en su momento llegue a ser rey cierta persona y da el nombre de esa persona. Bueno, ese profeta dijo eso, comunicó ese mensaje en el siglo X, ¿ah? En el siglo X, eso es Primera de Reyes 13, justo después que falleció Salomón. ¿Ah? A la vuelta tuvieron que pasar casi 3 siglos, y eso que dijo el profeta, el mismo texto, Segunda de Reyes 23:16, dice, de acuerdo a la palabra de Yahvé Dios que proclamó el hombre de Dios. ¿Ah? Está narrando que se cumple todo eso que se dijo casi 3 siglos atrás, y así remata, ¿ah? De acuerdo a la palabra de Yahvé Dios que proclamó el hombre de Dios. Así que en el Antiguo Testamento tenemos esta propia evidencia de cómo se anticipa algo y tiene ese horizonte, uno diría, del muy largo plazo, ¿verdad? Casi 3 siglos, pero desde la perspectiva bíblica apenas si es una porción muy pequeña de tiempo, ¿ah? En la perspectiva bíblica, en el horizonte bíblico, pero se cumplió, se llevó a cabo. Y lo mismo con Isaías, ¿ah? Isaías está hablando, comunicando un mensaje en el siglo VIII primordialmente, finales del siglo VIII. Y luego tenemos a los autores del Nuevo Testamento, particularmente los evangelistas. Y por ejemplo, en Mateo 4:14 dice así, de modo que fuese cumplido lo que fue dicho a través del profeta, a través de Isaías el profeta, ¿verdad? Y han pasado casi 9 siglos, ¿no? Casi un milenio. Y ese es el horizonte del mensaje profético, ¿ah? O 3 siglos o casi un milenio, y ahí están esos precedentes entre intratestamentario, es decir, dentro del Antiguo Testamento, o entre testamentos, entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ah? Y ahora tenemos desde el Antiguo hacia nuestros tiempos, o a veces del Nuevo Testamento hacia nuestros tiempos, ¿ah? Todo el tiempo que está transcurriendo. Eso es lo único que quería destacar, ¿ah? En la literatura profética uno debe apreciar ese horizonte de tiempo. Ahora, debo decir, el profeta aquí no precisa cuándo exactamente será este evento, pero dice así, un día por Yahvé Sebaot habrá, ¿ah? Y esa frase Yahvé Sebaot ya ha ocurrido varias ocasiones en 1:9, en 1:24. Es una manera, es un mote, es un epíteto que se atribuye a sí mismo Yahvé, ¿verdad? Yahvé, y decíamos, Sebaot tiene que ver con esta corte celestial, es Yahvé de los ejércitos, es decir, esta perspectiva de quien es la fuente de todo poder, ¿verdad? Un día por Yahvé Sebaot y comienza primero contra todo arrogante u orgulloso y quien se exalta
o ensalza, ¿verdad? Y ahí está hablando de los seres humanos. Esa es la primera categoría. Y después dice, contra todo quien se eleva por sí mismo y bajo, ¿verdad? Es decir, todos, todos y todo. ¿Verdad? Esta es una expresión universal, abarca a todo ser humano, abarca a todo ser humano, particularmente aquellos que tienen, bueno, aquellos que tenemos, vamos a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Que somos arrogantes, orgullosos, que nos exaltamos, que nos ensalzamos. Ese es el punto que está destacando aquí, ¿va? Contra esa disposición o inclinación humana a sentirnos o asumirnos superior a otros por la razón que sea, y ahorita va a haber algunas razones aquí, eso, contra eso va a haber este juicio, ¿verdad? De ahí nuestra lectura, bueno, este texto, ahorita, bueno, ahorita me refiero a las lecturas. Bueno, este es el primer punto. Y luego comienza el profeta a ampliar su mirada. No solo está refiriéndose o no solo tiene en cuenta en su audiencia al ser humano, a esta criatura, somos criatura de Dios, al ser humano, sino comienza a ampliar el horizonte, el espectro de este mensaje hacia otras criaturas, ¿va? Otros, digamos, elementos de la creación y comienza a hablar primero contra todos los cedros del Líbano. ¿Ah? La primera vez que aparece cedro como tal es en el Salmo, bueno, la frase cedros del Líbano es Jueces 9:15 y luego el Salmo 29:15. Cedros del Líbano era una frase proverbial ya, y ya vimos las razones de ello. ¿Ah? Si alguien decía cedro del Líbano era equivalente a estatus, ¿ah? O sea, los faraones, hasta en sus tumbas, eran hechas del cedro, ¿ah? Era equivalente a resistencia. Aguantaba el paso del tiempo, resistía, no se decaía, no se descomponía, no entraba en ese estado de putrefacción, era símbolo o comunicaba también los insectos no podían contra esta madera, por ejemplo, ¿ah? Era muy preciada, era símbolo de un aroma agradable, ¿ah? Agradable. Entonces, vean todo lo que comunicaba el cedro del Líbano de entonces, bueno, contra todos los cedros, es decir, como madera en su tiempo, era una madera, era la madera, ¿verdad? Las otras eran maderas inferiores en su tiempo, quiero decir, en su tiempo, ¿ah? Pero si había una madera, esta era la madera, ¿no? Si había que construir algo, esta era la madera, lo que fuese, ¿no? Bueno, contra los que... Y solo el profeta está usando esas metáforas, ¿eh? Así como aquellos que aprecian al Líbano, así que se exaltan, que comunican, ¿va? Su estatus, son superiores a los demás. Bueno, contra todos ellos habrá ese día, ese juicio, ¿eh? Y luego habla de los robles de Basán, ¿no? Ya otra madera inferior. Es la primera vez que aparece ese vocablo. Bueno, robles números 21 a 33, pero esta expresión robles del Bazán, otro tipo de madera que se apreciaba, pero repito, en términos de jerarquía, si están estos dos, el primero era el cedro de León, ese era el proverbial, ya vimos en toda esa región del mundo, allí el cedro destacaba. Bueno, hablamos de los árboles y ahora el profeta se vuelve la mirada hacia las montañas, ¿ah? Contra todas las montañas, las que se exaltan o se ensalzan, contra todas las colinas, ¿ah? Así que, es decir, el ser humano es el que, bueno, déjenme, quizá para apreciar mejor, ahorita vuelvo a este punto, solo para apreciar mejor este punto del profeta, ¿ah? Dios crea, en Génesis 1 tenemos este relato, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, eso dice 1:26, 1:27 y en 1:28 dice así, ya ve Dios al ser humano en su modalidad hombre y mujer, a los dos dice, los bendijo Dios y dijo a ellos, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos, llenen la tierra, domínenla o subyúguenla, rijan, tengan dominio en el pez del mar, en el ave de los cielos, en todo animal silvestre que repta sobre la tierra. Lo hemos dicho una y otra vez, esta es la vocación conjunta para el ser humano. Hombre y mujer son llamados a esto, a multiplicarse, a ser comunidad, a llenar, cuidar de la tierra, cuidar de la creación, del resto de la creación, y ello incluye también a los animales, ¿no? Esta es la vocación universal general, perdón. Bueno, aquí, si me permiten, ahorita regreso.
Empezamos con el ser humano y luego vemos algunos elementos de la creación, los cedros del Líbano, los robles de Basán, ahora las montañas. En un sentido, el ser humano tenía que estar al tanto de esa creación, cuidar de esa creación. Pero ahora más bien parece que el ser humano es el líder, el que lidera, revela, perdón, el que lidera esta suerte de condición de rebeldía hacia Dios, el Creador. Todos comparten esta actitud del ser humano que es ensalzarse, ser arrogante, ser orgulloso. O sea, algo le ha pasado al ser humano que ha perdido esa referente ante su creador. Y entonces él encabeza esta suerte de actitud de rebeldía. Él y otros elementos de la creación. Ahora, los árboles, ahora las montañas, y después de ello tenemos estos elementos de la creación humana. Dice contra toda torre alta. Aparece el vocablo migdal. Y la primera vez que se refiere a una torre, esta construcción humana, ocurre en Génesis 11, 4, 5. Quizás recuerden ese episodio, la así llamada episodio de la Torre de Babel. Se le suele conocer así como la Torre de Babel. Vayamos, construyamos una torre que llegue casi, que llegue al cielo. Y allí vamos a hacer, o sea, esa idea la está recuperando el profeta y esas alusiones. Así que no solo es el ser humano como tal, no solo es parte de la creación, una muestra de la creación que comparten esta actitud, ahora también lo que crea el ser humano, en este caso una torre o bien toda muralla inaccesible o indestructible, aquellas fortalezas que construye el ser humano, que asume, que presume que nunca serán derrotadas, nunca serán sometidas, nunca serán destruidas, ¿verdad? Nunca serán sometidas. Muralla, muro, y esa expresión muralla inaccesible o muralla indestructible, bueno, la primera vez ocurre en Éxodo 14, 22, 29, y después se repite en Deuteronomio 3, 5 esa frase, muralla indestructible, ¿verdad? Pero en su momento era común, era lo que marcaba los usos y costumbres de la época. Se asentaba, había un asentamiento humano en algún lugar en el mundo, cómo proteger, especialmente de alguna invasión de otro grupo, pues lo primero era amurallar la ciudad, ¿ah? Amurallar ese espacio habitable, había que amurallarlo. Esa era condición necesaria para asegurar algún grado de seguridad. Así que había que amurallar la ciudad, de otra manera estaban totalmente expuestos, eran del todo vulnerables al asalto, a la invasión de cualquier otro grupo, ¿verdad? Cualquiera fuesen sus intenciones. Así que toda muralla inaccesible. Y después de lo, digamos, de las ah, como diré, de las construcciones terrestres, pasamos a las marítimas, habla de los navíos o embarcaciones, y particularmente los de Tarsis, ¿verdad? Estas eran proverbiales también, estas embarcaciones, los expertos en el ámbito marino eran los fenicios, ¿verdad? Y de hecho, vimos en el artículo, por allí están estas referencias, si se después pueden consultar, Primera de Reyes 10:22 o Primera de Reyes 22:49, el mismo David, y posteriormente, bueno, más bien es Salomón quien procura, se hace de estas embarcaciones, ¿verdad? Porque él incursionó o quería incursionar más bien en el tráfico marítimo, ¿verdad? En el traslado de mercancías era un muy buen negocio, ¿verdad? Lamentablemente a Salomón no le funcionó sus embarcaciones. Bueno, se me ha ido, naufragaron, digamos, naufragaron, ¿verdad? Ahí en alta mar, ¿verdad? Pero eran proverbiales, esos eran los expertos, bueno, las naves de Tarsis. Y ya vimos, ¿no? Hasta un faraón en su tumba, ¿verdad? En la parte inferior, en esta idea de la vida después de la muerte, tenían su propia embarcación, ¿verdad? Había esta creencia de que la persona muerta navegaba por el Nilo, ¿verdad? Por el Nilo, y entonces tenía su embarcación, y su embarcación hecha de cedro, ¿ah? No era cualquier otro material, era cedro, ¿ah? Así que las embarcaciones de Tarsis, o bien, perdón, ahí si nos reduzco tantito. Ajá, y la parte final dice, contra todas las embarcaciones pequeñas, deseables, placenteras, las de Tarsis se usaban, eran embarcaciones grandes para el trasiego,
o digamos para el flujo de mercancías de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. De hecho, no mencioné en ese artículo que leía, extractos de ese artículo, mencionaba de un hallazgo de una embarcación que naufragó en las costas de Turquía y la embarcación fue hecha de cedro y todo el cargamento que llevaba, oro, plata es decir, aquellos que se dedican a recuperar este, tesoros que se han perdido por naufragios o por cualquier otra razón al fondo del mar. Ese fue un descubrimiento extraordinario. Les ha tomado no solo meses, sino varios años ir recuperando todo el material que quedó hundido junto con esa embarcación, ¿va? Bueno, ese era un tipo de embarcación y aquí está hablando de las embarcaciones más pequeñas, más, dice aquí, placenteras, ¿va? Diríamos, o diría los modernos yates, ¿va? Por así decirlo, que se ocupan para simplemente pasar un buen tiempo en el mar, ¿va? Bueno, todo esto, ahora si me permiten categorizarlo así, está hablando de los seres humanos, está hablando de otras criaturas y destaca árboles y montañas y luego está hablando de creación humana, ¿va? ¿Cuál es el denominador común en todos estos elementos que comparten esa actitud, esa disposición de ser arrogante, soberbio, orgulloso, autónomo, ¿va? Excluyen, marginan, ignoran del todo al Dios creador, ¿verdad? Han desarrollado ese sentido de autonomía en ese sentido. Eso es lo que está destacando el portal. Está expandiendo los puntos previos, ¿verdad? Pero comienza con el ser humano, con otras criaturas, es decir, otros elementos que han quedado bajo la, digamos, supervisión o mayordomía del ser humano y luego la creación misma del ser humano. El ser humano hace algo y en ello deposita su seguridad, su confianza y se vuelve su estatus, ¿verdad? De superioridad. Bueno, eso, dice, contra todo eso habrá un día por Yahvé. Y había dicho, este es el llamado universal del ser humano, su vocación universal. Y entonces el profeta continúa. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Lo habíamos visto ya. De hecho, aquí el profeta en parte repite lo que vimos en el versículo 11. Bueno, ahorita vuelvo a eso. Dice en 2:17. Otra vez, esta es la paradoja sí, que nos presenta el profeta. Todo esto que alimenta nuestra arrogancia, nuestra altivez, dice, será empequeñecida la arrogancia del ser humano, o la soberbia del ser humano. Será rebajada o degradada la altivez de los hombres y nuevamente será exaltado Yahvé por solo él en ese día. O sea, no hay lugar delante de la presencia de Dios. Este es el punto que va a hacer el profeta una y otra vez delante de nuestro Creador, Redentor, Salvador. No hay lugar para la altivez humana, para la altivez de cualquier otra criatura o para esa altivez que descanse en nuestra propia creación, ¿verdad? Por muy buena que sea, pero no hay lugar para ello. ¿Ah? Y este es el punto, y repito, esta última frase de dos aparece ya en el versículo 11. De hecho así concluía el versículo 11. ¿Ah? Y ahorita vuelvo. Este es un tema que ya vimos la semana pasada, que está elaborando el profeta. Una y otra vez vuelve a este punto. Se empequeñece el ser humano, se rebaja o se degrada el hombre y no los levantarás a ellos. Bueno, este es un punto, este es un punto. Así que no hay lugar para la altivez humana o de otra criatura o de la creación humana. El otro punto que quiere destacar el profeta, que sigue elaborando, ya lo ha mencionado, pero sigue elaborando, es no hay lugar para la lealtad a otra deidad o ídolo. Así que continuamos con 2:18. Dice, los ídolos o deidades insignificantes en su totalidad dejarán de existir, ¿no? La primera vez que vimos este vocablo, ídolos o deidades insignificantes, ocurrió en 2:8, sí, en el segmento previo que vimos la semana pasada. Bueno, y aquí afirma la suerte de todo esto, ¿ah? En su totalidad dejarán de existir, ¿ah? Delante de la presencia de Yahvé, Dios, el único Dios, ¿ah? Así dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé, vuestro Dios, Yahvé uno. No hay otro Dios. Así que todos estos ídolos o deidades gigantes, no hay lugar para ellas en este encuentro, en el momento de juicio.
Así que, ¿cuál es la consecuencia, la implicación de ello? Ahorita el profeta, en un momento más, veremos cómo elabora este tema de los ídolos, ¿ah? Pero ahorita lo anticipa. Dice, así que no hay lugar para estas otras fuentes, no, no fuentes, no hay lugar para estos otros, digamos, elementos que exigen, que demandan nuestra lealtad, nuestra devoción, ¿ah? Nuestra concentración, nuestra sumisión incluso, ¿ah? Recuerden, otra vez, aquí está en el trasfondo Éxodo 20, ¿ah? Recordemos esta experiencia de Moisés que sube a la montaña, tiene este encuentro con Yahvé, Dios recibe esta instrucción. Parte de esa instrucción es Éxodo 20. Allí en la cima de la montaña recibe todo lo que leemos en Éxodo 20, ¿ah? Y comienza diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué, que te liberé de la tierra de Egipto. ¿Ah? Hizo todo eso de una manera extraordinaria. Y por tanto, ¿cuál es la implicación de ello? No tendrás otro Dios, no tendrás dioses delante de mí. La relación es única, es exclusiva, no hay lugar para otra deidad. Así que se vuelve a esto, ¿no? Se vuelve a esto. Esos otros ídolos que lamentablemente adoptó, asimiló, veneró, honró el pueblo, los contemporáneos decías, bueno, no hay lugar para ellos en el porvenir. Y entonces dice, vendrán, o más bien entrarán en las cuevas de las rocas y en los hoyos del suelo o del polvo, ¿ah? Del polvo. Y nuevamente esta frase de delante o de la presencia del terror de Yahvé, de la exaltación o majestad de él. Esa ocurre, la leímos en el texto previo, en versículo 10 idéntica, tal cual. Es una suerte de estribillo que repite el profeta. ¿Va? Pero aquí el punto es este. ¿Va? ¿Cuál es nuestro lugar? Pues escondernos, encontrar estos recovecos, estos huecos y refugiarnos ahí en las cuevas, en los hoyos del suelo. Ese es nuestro lugar porque estamos ante la presencia de Yahvé, Dios, ¿no? De Yahvé Dios. Esto es lo que está destacando el profeta y lo va a elaborar ahora. Ah, Habíamos dicho, 2:10 dice así, ¿ah? Ven, entra a la roca, escóndete, oculta tú mismo en el polvo de delante de la presencia del terror de Yahvé, del esplendor o exaltación de la majestad. ¿No? Esa frase la repite el profeta otra vez en 2:19. Eh, Así que, y expande, elabora, en ese día, vuelve otra vez a este horizonte de tiempo, en ese día, dice, ¿cuál va a ser? O sea, el ser humano va a entrar, esperemos, en razón, ¿no? Echará el ser humano, se va a desprender, se va a deshacer, ¿ah? De ello. Echará a los ídolos o deidades insignificantes de plata de él, o los ídolos insignificantes de oro de él. Y esto tiene estas dos connotaciones. No solo habla de la deidad, sino también a veces hacemos de estos bienes materiales nuestros ídolos, ¿no? Ah, ah, Y dice, los cuales hicieron para él, para postrarse ante ellos, ¿ah? Se crearon otras deidades, otras que exigían esa lealtad, esa devoción, ¿va? Que rivalizaron con Yahvé, Dios, el Creador. Bueno, eso se echará, se descartará, se prescindirá de él. Y nuevamente viene esta invitación, ¿va? Hay que desprenderse de ello. Estamos ante, o vamos a estar ante la presencia de Yahvé Dios, dice el profeta. Entonces hay que entrar en las grietas o hendiduras de la roca. De ahí la lectura que Keila hizo para nosotros de Éxodo 33. Éxodo 33 leyó la porción del versículo 12 hasta el final de ese capítulo, 23 creo que era. Ah, y cuenta ese, otra vez, Moisés está ahí, va a subir a la montaña y cuando llegue allá, o cuando llega allá, es decir, va a tener este encuentro con Yahvé Dios, ¿ah? Y Yahvé Dios anticipa, ¿verdad? Anticipa que él tiene que encontrar refugio en esas grietas o hendiduras, que haya, ¿no? Porque el ser humano no puede estar ante la presencia misma de Yahvé Dios. No era el primer encuentro de Moisés con Yahvé. ¿Ah? El primero que describe el texto es Éxodo 3. En sus tiempos, Moisés era pastor, pastor de ovejas. Una de sus ovejas, hasta cierto punto, se aparta, va tras ella, llega a este lugar, la montaña, y ahí le llama la atención algo que ¿verdad? Hay un árbol que lo está consumiendo el fuego, perdón, pero paradójicamente no lo consume el fuego. Y eso llama su atención, toda la experiencia de la vida que ha vivido él allí en esas zonas.
le prende fuego a la madera, cualquiera sea esta, y se consume. Pues esto no se consumía, ¿va? Va y se acerca y de repente escucha: Moisés, Moisés, quítate el calzado porque estás en un lugar donde está la presencia del Señor. Y ese fue su primer encuentro. Y de hecho ahí Yahvé Dios lo llama, lo comisiona, lo autoriza para ser su agente y volver a Egipto a eso, a emprender este movimiento de liberación que fue obra de Dios toda. Pero ahí, en ese encuentro, ese fue el primero. Y otra vez, nuevamente, Moisés ante Yahvé. Y en vez de quitarse el calzado, ahora es encontrar refugio en las grietas. Ese es el texto que leí yo, Keila, para nosotros, Éxodo 33, esa porción. Y especialmente 33:22 dice eso. En las grietas, otra vez, ahí tenía que refugiarse. ¿Por qué? Porque está delante de la presencia del terror de Yahvé, ¿no? Un epíteto, una autodescripción de Yahvé Dios, ¿no? Que impone a hacer, hablando del buen temor de Dios en nosotros, ¿no? El que debe haber. Y nuevamente repite esa frase. Toda esa frase se repite en 2:10, ya la leímos en 2:19 y otra vez en 2:21, ¿va? O sea, tres veces en el capítulo 2 se repite esta frase, ¿no? Esa frase, tres veces. Es crucial. En el texto de Isaías veremos esa proclividad a las tres expresiones, ¿va? La más famosa de ellas la veremos en su momento, Dios mediante, perdón, Isaías 6, el famoso trisagión, ¿va? Santo, santo, santo es el Señor, ya Dios. Pero Isaías tiende a reiterar una, dos, tres ocasiones frases. Y esta es una frase muy extensa, pero la reitera tres ocasiones, ¿ah? Tres ocasiones y esta última, dos ocasiones, ya la había dicho en 2:19, ¿ah? Pero ese es el punto. Ese es nuestro lugar, ¿ah? En otras palabras, no hay lugar para la altivez, hay que desprendernos de estas otras lealtades, estos otros ídolos, y ante la presencia del Señor, nuestro lugar es en las hendiduras o en los hoyos en la superficie, ¿verdad? Porque estamos delante de la presencia de nuestro Dios creador. Y así concluye este texto y este último versículo, el versículo 22. Si después tienen oportunidad de contrastar varias traducciones, ¿ah? La que les es más familiar o su favorita, por así decirlo, pero si tienen a la mano alguna otra, contrasten el versículo. El versículo 22 es uno de esos textos que cuesta trabajo traducir y después entender, ¿verdad? ¿Qué quiso aquí decir el profeta? Yo les ofrezco esta posibilidad, ¿ah? Pero puede que alguna de sus traducciones sea un tanto distinta. Repito, el hebreo estamos traduciendo no prosa, no un texto que fluye de una manera, diríamos, natural. Estamos leyendo un poema, ¿verdad? Estamos leyendo poesía, estamos traduciendo poesía y bueno, pero la idea creo, o por lo menos estoy argumentando ahorita ante ustedes, dice así el texto: cesen por ustedes mismos del ser humano. En otras palabras, este ser humano que lidera esta actitud de rebeldía ante el Creador, ¿ah? Él ha sido llamado, la vocación del ser humano es ser el mayordomo de la creación, ¿no? De todo lo que hay. Lo vimos en Génesis 1:28. Bueno, este ser humano ha trastocado su vocación, ¿no? Ahora se ha revelado, ha cultivado esta actitud de soberbia, de arrogancia, de autonomía, y lo ha expresado de muchas maneras, incluso siendo leal a otras deidades, pero no al Dios creador. Bueno, la invitación del profeta es que nos abstengamos, que nos desprendamos de este ser humano, ¿ah? ¿Ah? Es cierto, cuyo respiro está en su rostro. Este es un eco de Génesis 2, no, 2:9, 2:7, perdón, 2:7, ¿verdad? En Génesis 2:7 nos dice así: y dio forma o moldeó Yahvé Dios al hombre, polvo del suelo. ¿Ah? Eso se aprecia mejor en hebreo. El hombre dice Ha'adam, y cuando habla del suelo cultivable habla de Ha'adama, ¿va? Y es la relación Adán, ¿va? Y dice: sopló en sus fosas o en su rostro aliento de vidas o de toda una vida, y fue el hombre como un alma viviente. Bueno, allí hay ese eco, ¿va? Este ser humano tiene su aliento, su respiro, su soplo en su nariz o su rostro. Bueno, de este ser humano hay que desprendernos de alguna manera, ¿ah? Y esto lo elabora muy bien. Quizá el texto que mejor elabora esto es Efesios 2, ¿ah? Habla de la
hombre viejo, del hombre nuevo, de la vieja humanidad, de la nueva humanidad, ¿verdad? Pero aquí el profeta anticipa este tema, ¿verdad? Hay que desprendernos. Es como si esa fuera nuestra vestimenta, este hombre. Hay que quitarnos de este hombre, ¿verdad? Este hombre que es proclive a ser arrogante, soberbio, a declarar su autonomía e independencia de Yahvé Dios y lo expresa de muchas maneras. De este hay que desprendernos. Pues la pregunta es, pues, ¿de qué manera se considera él o se estima él? Ese es, bueno, esto argumento yo, repito, si después ustedes contrastan 2.22 y Isaías 2.22 en varias traducciones, verán diversos matices, variantes. Este texto en particular cuesta trabajo traducirlo y entenderlo, ¿verdad? Pero siguiendo el flujo del argumento que está desarrollando el profeta, ese es el punto. Así remata, concluye, ¿verdad? Este ser humano, de alguna manera hay que desprendernos de él. ¿Ah? Bueno, en conclusión, hermanos, el profeta continúa destacando las implicaciones del encuentro con Yahvé Dios en su montaña. Ese es el tema del capítulo 2 de esta convocatoria global. Y esta vez destaca que no habrá lugar a cualquier tipo de altivez en la creación, sea que proceda de nosotros, los seres humanos, sea que proceda de otra criatura, ¿verdad? Los cedros del Líbano, por mencionar una, o estas grandes montañas, por mencionar otras, ¿verdad? O cualquier creación humana, sea esta torre, la primera vez que aparece este término es en la Torre de Babel, ¿verdad? Allí está un ejemplo, o estas fortalezas que construimos y que creemos que son indestructibles, pues no. O también estas embarcaciones enormes, amplias, que llevan este cargamento tan valioso, pero estas embarcaciones naufragan. ¿Ah? Bueno, todo eso, cualquiera sea esto que comparte esta actitud del ser humano, esta actitud de ser arrogante, soberbio, autónomo, suficiente, autosuficiente, perdón, ¿verdad? Y excluimos, descartamos a Dios, el Creador y Salvador. Así que todo esto que proporcione un sentido de superioridad o ventaja, seguridad. Y en especial, dice el profeta, no habrá lugar a cualquier otra deidad o ídolo que venera el ser humano, que haya exigido nuestra lealtad, nuestra sumisión, ¿verdad? Nuestra veneración, todo eso que le corresponde únicamente a nuestro Dios creador, y en cambio este objeto, este ídolo lo reclama ahora, ¿verdad? Bueno, ya no hay lugar, no habrá lugar para eso. Y de hecho, así remata, es por lo menos eso argumento yo, es la invitación del profeta de desprendernos de este ser humano que nos ha descrito a detalle. Esta no es la criatura que Yahvé Dios creó, no era la intención. ¿Qué implicaciones? Por mencionar algunas, ¿no? ¿Qué implicaciones podemos destacar? Bueno, podemos preguntarnos esto: ¿hay alguna creación humana u otra criatura en la que depositemos algún sentido de superioridad o confianza o seguridad en vez del Dios creador y redentor, ¿verdad? Quizá nosotros tenemos también o compartimos esta actitud, ¿verdad? Esta actitud que ya describió el profeta de rebeldía, ¿verdad? De una u otra. Quizá no nos hemos percatado de ello incluso, ¿verdad? Esa es una. Otra es, estamos dispuestos a emular a Moisés primero, ¿ah? Él fue el que, Éxodo 19, Éxodo 20, ya vimos Éxodo 33, incluso en Éxodo 3, ¿ah? Moisés modela para nosotros ese encuentro con Yahvé, Dios, ¿ah? Estamos dispuestos a emularlo en nuestra actitud hacia el Creador y Redentor. Todos los días, ¿ah? Podemos tener ese encuentro, podemos abrir la palabra, escuchar la voz, pero ¿con qué actitud la hacemos, digamos? O bien, otro que tuvo un encuentro extraordinario con Jesús, Jesús exaltado ya, por cierto, fue Saulo, ¿ah? O para la posteridad, Pablo, ¿ah? Va camino de Jerusalén a Tarso, de Israel a Siria, por poner en otros términos contemporáneos, y en ese medio del camino le aborda, le deslumbra Jesús exaltado y Pablo cae a tierra. Y ese es nuestro lugar, ¿ah? De hecho, eso es lo que está describiendo el profeta, ¿ah? El encuentro con Dios, creador y salvador, redentor, el encuentro con Jesús, a Pablo fue eso, ¿ah? Cayó a tierra, ese es su lugar, y allí en tierra pregunta, ¿quién eres? ¿Ah? Primero, y segundo, ¿qué quieres de mí? Y la vida de Saulo de Tarso da ese viraje, ¿no? 180 grados, y en vez de ir, tenía la intención de infligir violencia incluso a los seguidores de Jesús. Ahora es el que proclama que Jesús es Señor y Mesías, y él empieza a recibir más bien esa violencia, ¿no?
Bueno, ahí está, ¿no? Ese modelo. Finalmente, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Dios y le exaltamos por encima de todo. En última instancia, este es el punto que anticipó el profeta. Gracias, hermanos, por su atención.